Bueno, pues empezamos a leer, por favor, si me acompañan. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así le ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían: así cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego de que el rey de Israel llegó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate de vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Y considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo se levantó y le envió un mensajero diciendo: ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te pido que seas tu Espíritu Santo, Señor, hablando en este momento. Toma el control, Señor, que ni una palabra salga mía, Señor, sino sea tu Espíritu hablando en este lugar, Señor. Y así como, Padre, pudimos sentir tu presencia en la alabanza, Señor. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, lo dice, Señor. Y en este momento yo sé que estás tú hablando aquí, Padre. Sé tú hablando, Señor. Bueno, hermanos, ¿cómo entramos, verdad, a la presencia de Dios? Gozosos en este tiempo, en el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Todos estuvimos así, wow, sabiendo, reconociendo a quién estamos alabando, porque aunque no veamos, sabemos que el Espíritu de Dios está aquí, que el Dios mismo es el que se mueve en este lugar. Y reconocemos que no tenemos cualquier Dios, ¿verdad? Que lo que quiera Dios lo puede hacer, cuando quiera, en el momento que Él decida. ¿Con qué actitud nosotros? Es el tema. ¿Con qué actitud te presentas y quieres recibir las cosas de Dios? ¿Con qué actitud? Al paso del tiempo, yo he visto y he escuchado muchas veces cuando a veces me reúno con mujeres que dicen: yo le he orado a Dios y me he enojado con Él porque simple y sencillamente llevo mucho tiempo, me pasó esto, ¿y dónde estaba Dios? Y no escucha mi oración. Dios escucha nuestra oración en todo tiempo. Y aquí vemos cómo este hombre con lepra, como era un militar con rango, ¿verdad? Y era privilegiado. Pero no tenía lepra, pero lo que le faltaba era humildad. Entonces, si algo nos debe caracterizar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es el carácter, el carácter. Si un hijo de Dios dice: soy cristiano, puede decirlo, ¿verdad?
pero su carácter demuestra lo contrario. Tú no alcanzas mucho, alejas mucho. Entonces, si nosotros queremos realmente parecernos, pero aunque sea un poquito a Cristo, tenemos que aprender a ser humildes. Y este hombre iba a pedir algo y él decía, es que mira, el rey le dio, llévate tantos talentos. Cuando tú sanes, toma, dáselo al rey de mi parte, porque era un hombre, pues era un hombre de prestigio, querramos ver, ¿no? Pero Dios no ve eso, Dios no ve nuestra condición. Es lo mismo para uno que tiene, para un rico, para un pobre. Y si Él lo quiere hacer, lo hace en el momento que Él quiera. Y vemos cómo Naamán, ensorbecido, dice, pues es que yo estaba esperando que Él salga, me toque, yo quede limpio, ¿verdad? Y le dice, pues tienes que ir ¿cómo se llama esta? Es que no leí esa parte. Tienes que ir a zambullirte. Y él compara, ¿verdad? Las aguas y dice, ¿y no es mejor esta agua que esta? O sea, ¿cómo me voy yo a meter en este agua del Jordán? No. Si tú me dijeras, ve y zambúllete ahí, no voy a quedar limpio igual. Entonces, a veces le pedimos a Dios, pero todavía sí nosotros le ponemos condiciones a Dios. ¿Cómo queremos que Dios obre en nuestras vidas, verdad? ¿Cómo queremos que Dios haga lo que le estamos pidiendo? Y Dios no lo hace muchas veces. ¿Por qué? Porque no es como tú quieras, es como Él quiera. Porque Él, si tú te dejas, no solo vas a recibir lo que tú estás pidiendo, te va a transformar, vas a recibir más de lo que estás pidiendo. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando se paró mi esposo y dijo, es que Dios me ha bendecido, me devolvió a mi familia. Yo al principio así oraba, yo decía, ay Señor, devuélvemelo. Pero cuando, de verdad, Señor, perdóname si voy a decir algo que no sea, pero eso es lo que siento. Cuando mi espíritu empezó a conectarse con Dios y me dijo, mujer, tú vas a orar por ese hombre para que regrese, y no ha cambiado. No, el cambio tiene que venir de ti, de mí primero, porque si bien él se fue, pues yo tampoco soy perfecta, ni un humano es perfecto. Entonces, yo recuerdo que me levantaba en las madrugadas, alguien me dijo, un católico me dijo, ¿quieres hablar con Dios? Ya tiene el número de teléfono, llámale, Jeremías 33:3. Y yo dije, con mucha hambre me puse a buscar. Eso es muy importante, la obediencia, porque aquí entra la obediencia. Yo entré y lo que no hizo Naamán, ¿verdad? Porque Naamán solo tenía que ir a zambullirse ahí, en el río Jordán. Pero no tuvo que pasar un coraje a hacer esto. Y de todas maneras lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces solo es escuchar la voz de Dios. Pero no es complicado, sino es un proceso, porque no es a la primera. Le dijeron a Naamán, zambúllete 7 veces. Pongamos que no es a la primera que yo ore, no es a la segunda que yo ore, no es a la tercera que yo ore, a la cuarta, a la quinta, tal vez hasta pase a las 7 veces, 7 que yo ore. Tal vez Dios no me va a escuchar en ese momento. Sí me está escuchando, pero no va a hacer lo que yo quiera, si no me conviene, ¿verdad? Él sabe lo que me conviene. Entonces, primero me lavó a mí. Yo recuerdo que en mis oraciones yo decía, ay Señor, que regrese. Si yo tengo fe, yo lo estoy viendo en la puerta, que Él esté ahí. Pero me mostró Dios que no era el tiempo que yo quería. No era eso. Y entonces empezamos a orar simplemente porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a estar con Él, a la salvación, así quería que a mi esposo también pedíamos por él, que él llegue a la salvación. Empecé entonces a buscar más de Dios, porque yo decía, esto no es todo, porque yo siempre que leo un versículo, digo, como dice en Jeremías 33,
clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo, ¿y qué son esas cosas grandes y ocultas? Yo quiero conocerlo. ¿Qué es, Señor? Muéstrame. Tú dices que me lo vas a enseñar. Y yo quiero eso oculto que todavía no me enseñas. Pero ¿cómo lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar orando a las 8, 9, 10 de la mañana, porque ya hay un ruido, no te vas a poder conectar con Dios. Entonces Dios me empezó a hablar, levántate temprano, ora. Y empecé yo a adentrarme más en las cosas de Dios. Y un cristiano común ahora les puede decir, yo oro. Es importante y es bueno. Pero para que tú recibas realmente tienes que vivir lo que dices, lo que dices que oras, no es solo orar. El pastor sabe de lo que hablo, que hay momentos en que tienes que ayunar, aunque veas que está todo servido en la mesa y te dicen, oye, mira eso, y tu carne, si quieres escuchar realmente la voz de Dios, tiene que menguar. Hemos entrado en tiempos de ayuno congregacional. Y yo decía, pero esto no es todo, hay más. O sea, realmente cuando mi esposo hoy dijo, mi alma tiene sed de ti, mi alma clama como el ciervo clama por las aguas. Así mi alma, Señor, clama por ti. Es una necesidad, debe ser una necesidad del cristiano, esa búsqueda intensa de Dios, no conformarte con un poco, no conformarte cuando, recuerdo yo en aquel tiempo que empecé como a liderar un grupo, y empezaron los chismes y empezaron esto, y yo viajaba en el pueblo y de repente pasaron cosas muy grandes, donde me sentaron, me confrontaron y yo caí. Y estuve como 15 días llorando. Yo decía, ¿y son mis hermanos y me hacen esto? Y yo ¿saben cómo hace el enemigo muchas veces? Porque de verdad, así obra Dios, pero también tienes que identificar cuándo es el enemigo. Me decía, mira, a ti te enjuiciaron y todos estaban con sus esposos y esposas, y tú estabas sola. ¿Quién te defendió? ¿Quién? Y tus propios hermanos de la iglesia. Pero nunca, a pesar de estar caída, dejé de orar. Nunca. Y empecé a tener una actitud de verdad cada vez más de humildad hacia Dios, porque no me quería dejar. Dios decía que el humilde, ¿verdad? Que Dios escucha al humilde. Pero ¿qué hace con el soberbio? Dios exalta al humilde, pero el soberbio, ¿verdad? Se aleja, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que ser de ese carácter humilde, Señor, para poder llegar a ti, para que tú me puedas escuchar. Me enjuiciaron, lloré 15 días, pero cuando me levanté, cerqué mis lágrimas. Y nuevamente en el mismo lugar, caminé. Y aquí estoy. Para lo que venga. Amén. Porque cuando tú sufres una caída es para que cuando te levantes seas más fortalecida en el Señor. Entonces, aquí lo importante es el carácter con que tomes las cosas, con que te dirijas a Dios. Vemos aquí que ese Naamán, porque pues era un militar de rango, entró, pues es que yo cómo me voy a sumergir a ese río, ¿no? No sé, yo me imagino que no debe ser tan bonito, tan limpio, entonces, ¿cómo me voy a meter ahí, por favor? Y todavía si condicionas a Dios. Ahora bien, les invito a que vayamos, por favor. Vamos a Mateo. Mateo 8. Vamos al libro de Mateo. Mateo 8, por favor. Ahorita les digo el versículo. Bueno, es Mateo 8:5. Dice así: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haz. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de mi reino serán echados a las tinieblas. De afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, me voy a la primera parte. ¿Con qué actitud se presentó este centurión? ¿Verdad? Con una actitud humilde. Y era un hombre, también digamos un militar de rango, ¿verdad? Centurión, pues creo que tiene bajo su mando 100 personas, creo que por eso se llama centurión, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo digo, si queremos realmente alcanzar las cosas que nosotros estamos orando y pedirle a Dios, tenemos que tener esa actitud como tuvo este hombre, no solo humilde, ¿verdad? Una actitud humilde, sino con fe. Porque muchas veces oras, ya no recibo, ¿qué sigue? No sé si es correcto, pero yo ahí donde me congregaba decían que tienes que llegar hasta el rompimiento. Cuando tú estás orando, no, persevera hasta que venga el rompimiento, hasta que se cumpla lo que estás orando, lo que estás pidiendo a Dios. Pero eso sí, yo siempre tomo de las personas, siervos de Dios, palabras que aunque no estén en la Biblia, pero son palabras que te llegan al alma. Y un hermano que me decía, hermana, es que en estos tiempos los pastores están perdiendo mucho las cosas espirituales, están más enfocados en la prosperidad, en que cuánto uno tiene que diezmar, y qué pasa con las cosas espirituales, ¿por qué no les dicen realmente qué tienen que hacer? Ahorita entramos en un tiempo de oración y ayuno, ¿verdad? Pero ahí es cada año. ¿Por qué no te dicen, toma tu Biblia y de verdad? Cualquier día, ponte en comunión con Dios, ora, ayuna, porque es tan importante para un cristiano esos tiempos. Mis hijos a veces ni saben que estoy ayunando, pero lo hago. Y lo hago con un amor, con una pasión, porque Cristo a mí, yo de verdad cuando escucho esas canciones los vivo, porque Él me envuelve su amor cada día, cada mañana. Y si yo no entro a su presencia, no sé qué sería de mí. De verdad les digo. El que mi esposo esté sentado aquí no es porque yo diga, ay, mira esta mujer, no, porque yo leí la Biblia y me puse a leer Proverbios, la mujer sabia, la que edifica su casa, esa mujer que su marido se siente orgulloso de ella, que hace esto. Yo no le limpio los zapatos a mi esposo porque la verdad no es porque me sienta humillada, sino porque hago muchas cosas. Pero si he podido quitar un día los zapatos, se los quito. Y si he podido agarrar sus pies, se los tallo. Y de verdad lo hago con un amor. Porque yo entendí que la mujer de Proverbios es una mujer así intensa. Que cuando sus hijos, ¿qué decía? Que cuando abrigaba a sus hijos, ¿verdad? Abrigaba a su familia. Y yo en tiempos de frío me veía así, o sea, vivo tanto así como cuando leo algo y me lo creo, siento que lo estoy viviendo y decía, ay, que mi Danita no tenga frío en los pies, te pongo tus calcetines, ay, que Majito que se tape porque Majo no se tapa. O sea, entendí que la humildad, de verdad que Dios lo ve tanto, que en eso trabaja en nosotros.
que a veces nos falta quebrar esa parte de orgullo que no nos damos cuenta, esa parte de soberbia que a veces no nos damos cuenta que traemos y cargamos. Entonces, si no llegamos a ese punto, todavía no hemos empezado a disfrutar de verdad, como dicen, que cambio mi lamento en baile. De verdad, porque eso pasa. Entonces, nuestra actitud al presentarnos delante de Dios, decía ese hermano, desnude su alma, desnuda tu alma, muéstrale tal cual eres. Si hay algo, Señor, que no te agrada, Señor, quítalo de mí, aquí estoy. ¿Qué me impide hacerlo? En mi tiempo de comunión con Dios, al principio mi esposo creo que se dio cuenta, y ahora ni se da cuenta. Me levanto en la madrugada a orar, y cuando pasen ciertas cosas en nuestra vida que nos sirvan, cuando son desagradables, que nos sirvan para, más que nada para que nuestra carne mengue. Porque cuando pasa algo desagradable, si tú enseguida reaccionas con coraje, todavía tu carne así está muy, muy viva, ¿no? Pero cuando pasan las cosas desagradables y tienes más soporte, con paciencia, tú dale gracias al Espíritu Santo que ya está ocupando más en ti. Porque el Espíritu Santo es quien nos da todas las herramientas necesarias para poder pasar toda la adversidad, toda. Si tienes paz, paciencia, mansedumbre, templanza y te falta una, todavía tienes que seguir buscando más del Espíritu Santo. De verdad. Hasta llegar al punto de tengo paciencia, tengo mansedumbre, tengo templanza, fe, gozo, benignidad, dominio propio, me domino. Eso yo lo vivo casi a diario con mi esposo. Él explota y yo, dominio propio, mansedumbre, templanza, para que no haya ese choque que había antes. Y entonces, ¿dónde queda la familia cristiana tan bonita? Y como yo aprendo, yo como les digo, aprendo de los siervos de Dios. Como dice el pastor, el cristiano tiene que ser primero cristiano en su casa. En su casa. Entonces, cuando alguien comenta algo, y digo, creo que vamos por buen camino, Señor. Él estaba trabajando con un hermano que se congrega en otra iglesia, se sientan a la hora del almuerzo, de la comida, y mi esposo da gracias a Dios. Y todos cristianos se sorprenden. Y le dijo, eso solo es ser agradecidos con Dios, eso todos los cristianos lo deberíamos de hacer. Yo escuchaba a una señora hace tiempo decir, pero es que yo no tengo que darle gracias a Dios en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, si Dios sabe que soy agradecida. O sea, por favor, si un cristiano se debe caracterizar por eso, ¿verdad? Se debe caracterizar por ser agradecido. Se debe caracterizar de la humildad, porque no es nuestra, es la herencia de Cristo que nos dejó. Amén. Entonces, yo comparo tanto esta parte de los dos de personas, militares por decir, ¿no? De este centurión, con qué humildad se presentó delante y recibió inmediatamente. Es más, ni era para él. Inmediatamente le dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo digo que a veces tenemos que ser así como esta mujer, si seguimos leyendo. Nos vamos a Mateo 15. Seguimos en el libro de Mateo. $15:12. 15:2, perdón. Dice así. A ver. Perdón, no es Mateo 15, es Mateo. Aquí.
Bueno, es donde habla de la mujer cananea, cuando se acerca a Jesucristo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ella le dice, Señor, perdón, disculpen, pero es que no apunté bien la cita bíblica. Ahorita les digo, ¿sí, 15:22? Bueno. Es 15:21. Sí, bueno, dice así. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Aquí todavía vemos más el carácter de una mujer, que si a veces alguien te humilla, y yo no me imagino cómo Jesucristo le dijo, oye, pero si tú no perteneces a mí, no eres de mis hijos, ¿tú qué me vienes a pedir a mí? Ella hubiera dicho, yo me doy la vuelta y me voy. Pero dijo, no, o sea, si hasta lo que cae, ¿verdad? No soy tu hija, pero yo quiero y creo que tú lo puedes hacer, que tú puedes ayudarme, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando una persona incrédula, quiero creer que esta mujer no era del pueblo, no era de Israel, no era judía. Entonces, venía de Cananea. ¿De qué lejos caminó? Para esperar un milagro. Esperar un milagro. Pero no esperaba tal vez una humillación así, ¿verdad? Sin embargo, no se dio por vencida. No nos debemos dar por vencidos ante nada. Y mírense que el Dios mismo, Jesús mismo, cómo le habló. Si tú no perteneces no eres de mis hijos, ¿qué esperas de mí? Pero ella, con esa actitud, todavía sí, wow, no sé, o sea, después de ¿qué más humillación puedes recibir? Te comparan con los perrillos, ¿verdad? Pero ahí estaba ella firme y es que tengo que recibir esa sanidad, que mi hija tiene que sanar. Entonces vemos que vas a pasar a veces dificultades cuando tienes una necesidad. No nos demos por vencidos, porque de veras, algo está pasando. Yo me estoy dando cuenta, algo nos está hablando Dios, pero mira así. Cuando yo me conectaba a las 3 de la mañana, ya tiene tiempo que me conecto, años conectándome esa mañana. Hay hermanas que cuando necesitamos una oración especial por alguien, porque alguien una necesidad así muy grande, conéctate a las 3 de la mañana, oramos por tu necesidad, unidas, así. Y yo con las mujeres de Molas, cuando están pasando por alguna necesidad, vamos a conectar, vamos a orar por tu necesidad a las 3 de la mañana, despiértate. Y tengo ese tiempo para Dios. Entonces, cuando me conecto por Facebook, más o menos es ahora. No me conecto por Facebook, pero ya ves que cuando alguien se conecta y te mandan un mensaje, ¿no? De que alguien está transmitiendo. Entonces yo he visto pastores a las 3 de la mañana, ya en oración. Pastores, 3 de la mañana. Nunca en mi vida de años que me he levantado a orar a las 3 de la mañana, he visto pastores conectados, pero hay como 5 pastores conectados. Y me llamó más la atención porque el pastor de mi vecina, a las 3 de la mañana, estaba conectado. Entonces, cuando el pastor dice, vamos a orar a las 5 de la mañana, algo nos estás hablando, Señor.
Hay que activarnos. A veces estamos pidiendo, pero también nosotros quedamos. Tenemos que dar ese tiempo de verdad, de calidad para Dios. Porque la mañana es el mejor tiempo para orar. Entonces, sí, la verdad que sí da trabajo. Pero hay que despertar en oración. Hay que ayunar. Y si estamos pidiendo algo de verdad, ¿con qué carácter nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo esperamos recibir lo que le estamos pidiendo a Dios? Con paciencia, con amor. Muchos dicen, he escuchado muchos cristianos que dicen, es que no le pidas paciencia a Dios, porque te va a venir esto y esto. O sea, es parte del Espíritu Santo, la paciencia, es parte de lo que tienes que vivir estando en la tierra. Lo siento, pero aquí ¿quién gobierna? ¿Quién reina? El enemigo. El enemigo es el que está, pero mira, con dardos y que anda como león rugiente. Y no es un león rugiente que te haga así como un gatito. No, es como un león rugiente a ver a quién devora. Y nosotros los cristianos pasivos. Nosotros los cristianos, voy a decirle al pastor, ore por mí. ¿Por qué tengo esta necesidad? Vamos a nosotros a activarnos como hermanos. De verdad, a mí me encantó esa parte de que desde que nos levantamos temprano estamos orando. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a esperar recibir lo que le estamos pidiendo. Porque Dios no es mentiroso. Eso sí, Dios tiene su tiempo. Porque vemos que Dios puede hacer las cosas inmediatamente. Pero a veces también nosotros, yo he visto situaciones cuando Dios obra en el momento. He visto gente que llega a la iglesia, recibe y ya no lo vuelves a ver, ya no regresa. Entonces Dios permite que pasemos por procesos para darnos crecimiento. ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Hasta dónde? Porque te va a llevar a niveles donde nunca te imaginaste. Vas a estar con personas que jamás pensaste. De verdad, decía el pastor en una ocasión, en su prédica, decía, es que yo en la primaria fui bulleado, fui esto. Y yo recordaba, en la primaria fui igualmente bulleada. Una niña que no hablaba español en un pueblo donde todos hablan español. ¿Tú qué te vas a imaginar? Y sí da trabajo pararse a hablar, hermanos. Pero no lo hago yo, lo hago el Espíritu que habita, que mora en mí. Tenemos que pararnos porque, ¿sabe cómo es el mundo? El mundo es sagaz. Y les leí la parte donde dice que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Cuando el mundo está ganando a la gente, el cristiano está, pero mira, bien cómodo. No sales, no evangelizas, en la escuela no le hables a tus compañeros, en el trabajo. Son cristianos de la secreta, porque nadie, de verdad, es que es cristiano. O sea, si ni siquiera debes decir que eres cristiano, ni siquiera lo debes decir. Simple y sencillamente, con la luz, con la sal de Cristo que llevas. Ya se deben darte cuenta que eres diferente, que somos diferentes. Entonces, de verdad, no es vanagloria, pero yo sí recibía muchas críticas, pero no comparadas como con el pastor ahora, ¿verdad? Pero cuando yo trabajaba, era una cosa de que, mira, es que ella es cristiana. ¿Y yo qué hacía? Me acercaba, si eran homosexuales, y yo me llevaba con ellos. Eso sí, tenía mis límites, pero para mí no había diferencias. Entonces se trata de amar. Se trata de verdad de mostrar quién vive en nosotros, quién habita en nosotros. Y con esto, ¿qué les quiero decir? De verdad, seamos humildes en todo momento. Tengamos ese carácter de Cristo, pero llevemos el fruto del Espíritu Santo. Busquemos cada vez más tener todos. Porque si tenemos 4 y nos faltan 3, no podemos quedar así, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando porque el enemigo no se detiene. Él está todos los días, y cada vez va a venir cosas peores. A mí me gusta mucho escuchar a pastores hablando de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando oremos por nuestra necesidad.
Sí, oremos por la necesidad del hermano. Oremos por nuestros pastores, porque de verdad son pocos los que quedan que son reales. Y yo de verdad digo, ¿seremos del remanente? ¿De verdad seremos esos apartados de verdad que estamos en el remanente? Porque ahora ves iglesias repletas. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si estás pasando por alguna dificultad, ¿quién te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Nadie. El amor se está apagando, el Espíritu Santo, que es lo que debe gobernarnos ahora, porque es el Dios que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? El Espíritu Santo, simple y sencillamente. Siento que muchos lo dicen solo por palabra, pero no lo viven. Eso es vivir todos los días, nuestro día a día. Y cuando viene un choque del enemigo, tiene que fluir el Espíritu Santo. Tiene que fluir. ¿Qué pasa cuando se vuela en un alto y no se vuela en un alto? Viene alguien y te quiere pasar. Y si no te está pite, ¿cómo reaccionas? Yo ahí enseguida me doy cuenta. ¿Cómo reacciono? No, calmada. Cuando mi esposo está enojado, calma. Cuando yo me enojo, me quedo callada. ¿Por qué? Porque puedo, si no me callo, perder el control. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, en todas las cosas que hagamos, tengamos la actitud de verdad. No como la de Naamán, ¿no? Como la del centurión, como la de esta mujer, ¿verdad? Cananea que se acercó a Jesús a pedirle. Y me encanta de esos versículos porque ellos recibieron. Naamán, a pesar de la actitud que tuvo, recibió sanidad. Pero porque fue obediente, después de todo obedeció. Porque yo les puedo decir que si no hubiera hecho zambullirse ahí, no hubiera sanado, pero obedeció. Entonces, al final, como que sí, se tuvo que quebrantar. Entonces, algo muy importante del cristiano es que si hay algo todavía en mí, yo le digo al Señor, que yo no me he dado cuenta, que no me doy cuenta. Y alguien me lo dice, digo, será, no, ya no digo nada, me tengo que analizar yo misma, porque no quiero que eso me aleje del Señor. Yo no quiero por nada del mundo alejarme del Señor, no quiero, de verdad. Es algo que para mí, Él es mi todo. Él es todo para mí. Él es suficiente, Pues tal vez no puedo tener al esposo, tal vez mis hijos se alejen, pero Él nunca se ha alejado de mí, nunca me ha dejado, nunca. Cuando se fue mi esposo, yo le decía ayer, estaba sentada en la mesa, no sabes qué feo se siente, horrible se siente cuando estás acostumbrada a sentarte y volteas y no está. Entonces, pero sí es mi esposo. Entonces, pero el mejor esposo, al que es inigualable, al incomparable, al amigo, porque yo aprendí a decirle cuando tenía necesidad de una amiga, mi amigo, cuando sentía necesidad de esposo, Señor, abrázame, porque yo sé que tú eres como mi esposo. Todo eso que tú tienes necesidad hoy en tus oraciones, ¿cómo lo necesitas? Como un amigo, como un padre, como tu esposo, ahí lo tienes. Que las oraciones realmente que nosotros hagamos o hacemos sean agradables al Señor. Sean esas oraciones que realmente pocos están haciendo ahora. Llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque en las palabras de muchos pastores hay mucha apología, y de verdad yo vengo a parar aquí, de verdad. Yo soy una sierva humilde, no tengo, solo escudriño las Escrituras y he tenido algunas, para no decir cuántas clases, ¿verdad?, de crecimiento espiritual. Pero mi alma se agrada al Señor, mi alma tiene sed siempre. Y eso me ha hecho buscar y decir, Señor, estuve en una iglesia tantos años, pero no hay algo que no. Me fui a una iglesia 1 año y medio, nunca me salí así.
Pero yo decía, no es el lugar, no, es que hay más, hay más. Eso es mi hambre de buscar, porque de veras, o sea, ¿cómo te das cuenta de que lo que dice? Porque mi espíritu lo está rechazando. Cuando habla una persona habla muy bonito, pero tu espíritu no hay un clic. Entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que de verdad nos debe llenar y de verdad todo lo que tú vayas a decir, ni siquiera lo vas a pensar. Fluye, porque no eres tú hablando, es el Espíritu Santo. Entonces, empapémonos del Espíritu Santo, despojémonos de todo lo que nos pueda estorbar para entrar a su presencia. No sé qué pueda hacer para que podamos recibir todas esas cosas que hemos estado orando. Y se me ocurrió ponerle este tema, ¿verdad? ¿Cómo te presentas? ¿Con qué actitud te presentas? Porque esa actitud creo que es la más importante. Es lo más importante, cómo nos presentamos delante de Dios. Yo si dije algo antes de entrar a la presencia de Dios, Señor, perdóname, porque no quiero que eso estorbe mi relación contigo. No puedo pensar en hacer algo que va a desagradar a una persona, porque siento que solo eso va a estorbar mi relación, mi comunión con Dios. Entonces yo no quiero que nada estorbe eso. Es tan importante para mí. De verdad es algo que si yo sin Dios no puedo. Yo sin el Espíritu Santo, sin Jesucristo, no puedo. Para mí Él es todo, todos los días, desde que abro los ojos. No sé si ustedes observaron que en WhatsApp subí la imagen de un lirio que mi esposo me regaló. Y fui tan agradecida cuando lo vi, porque dije, Señor, yo te puedo ver, estás aquí, en esta hermosa creación. ¿Qué más te puedes pedir a Dios? Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a venir por añadidura. No me di por vencida. Yo seguí buscando de Dios. No me he cansado de viajar por años al pueblo. Y de verdad, todo lo que les estoy diciendo viene de mi corazón. Viene de Dios. Porque yo nunca le dije al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero dar la palabra. Pero Dios lo puso en su corazón, ¿verdad? Porque en realidad es eso, o sea, la vida en Cristo es una relación de hermanos, es oración, es una vida en búsqueda del Señor cada día. Yo sé que cuando nos digan, ese es el remanente, algunos vamos a conocernos y muchos no. Porque muchos que creíamos que eran espirituales, que estaban buscando, simple y sencillamente no van a estar. Entonces, ¿qué tan importante es la oración? Sí, totalmente. La actitud, sí. ¿Por qué? Porque es donde te vas a conectar, es donde vas a entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo estás entrando en la presencia de Dios? ¿Qué hiciste hoy que puede estorbar esa presencia? Para mí es muy importante. Porque eso transforma. La presencia de Dios, y se los digo, yo no quiero decir nada que no sea la verdad. Yo he escuchado la voz de Dios en un tiempo de oración. Yo he escuchado la voz de Dios. No me habló no me dijo muchas palabras. Solo me dijo silencio. Me dijo silencio. Y cuando yo dejé de orar en ese momento, cerré mis ojos porque yo dije, ¿quién me habló? Cerré mis ojos y pude ver cómo Dios me mostró unas imágenes. Oré sobre eso. Yo le digo que gracias a Dios mi hijo está vivo, porque me mostró el nombre de mi hijo. Yo dije, voy a orar por mis hijos. Eso fue en la madrugada. Por eso le digo también la importancia de orar temprano. Cuando mi hijo salió de la casa, no desayunó ese día. Nos sentamos nosotros a desayunar y de repente nos marca, mamá, no te vayas a asustar. Y nos manda una imagen. La combi donde él viajaba estaba de cabeza, pero él tenía puesto el cinturón. Entonces, si nosotros como cristianos no oramos, ¿de qué manera Dios nos va a hablar? Porque como les digo, sí es bueno que pidamos, pero si no entramos en comunión con Dios, en conexión con Dios, ¿cómo Dios me pudo haber mostrado que tengo que orar por mi hijo, por mis hijos? ¿No? Es una manera realmente la manera de cómo Dios nos habla.
leyendo nuestra Biblia, orando. Es una conexión con Dios. Por eso yo lo hablo personalmente de mi familia y le digo, ustedes de verdad, si no les digo, vamos a orar, adéntrense en la oración, busquen, si es cierto, vamos a orar y pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero también por tu necesidad del alma, por tu necesidad de verdad que la carne mengue y que el espíritu sea el que se levante, porque hay necesidad. Si tú te volteas con tus vecinos, es mundo, es maldad, es envidia, ¿dónde estamos los cristianos? Entonces tenemos que ser sagaces, ¿verdad? Como dice la Biblia, más el que no es cristiano es sagaces. Tenemos que ser así, tenemos que tener esa actitud de verdad, humilde ante Dios, pero ante el mundo tenemos que mostrar. Cuando te levantas y te llenas de la presencia de Dios temprano, te muestres con un carácter de amor, de fortaleza, de dominio propio. Con que te venga el vecino y te diga de cosas, quédate callado, no digas nada. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios, yo soy de Cristo, yo voy a responder como el diablo quiere que yo responda. Que realmente se vea esa comunión con Dios. En realidad, ¿qué puedo yo decirles más? No sé cuánto tiempo nos lleve, pastor. Yo creo que todavía hay más, pero yo quiero finalizar ya. Sale, voy a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu presencia. Gracias porque eres tú, bendito Espíritu Santo, el que nos llena, Padre. Sin ti no tenemos nada. Sin ti, Señor, seríamos miserables, Padre. Gracias, bendito Padre, por todas las grandezas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, como esa mujer, Señor, que a pesar de las humillaciones, Señor, estuvo ahí hasta esperar, Señor, ese milagro, esa liberación de su hija, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, que cada día te anhelemos más, Padre, querramos más de ti, Señor. Y si oramos 20 minutos, Señor, oremos más tiempo, Padre. Permítenos entrar, Señor, en comunión contigo cada día, Padre. Si queremos recibir de ti, Señor, ayúdanos, Padre, llámanos a tu presencia. Que seamos, Señor, ese remanente, Padre, donde tú, Señor, te mueves y gobiernas, Señor. Te pedimos, Señor, sobre todo en estos tiempos, Señor, donde la maldad, Señor, ha aumentado, donde el amor se está apagando, Señor. Que seamos esa luz, Señor, en la oscuridad, Señor. Que seamos esa sal del mundo, Padre. Ayúdanos a hacer esa diferencia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que ilumine en nosotros, Padre. Que podamos también, Señor, llegar a la vida de más personas, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Deme aquí, Padre. Bendice la vida del pastor, Señor. Yo sé, Señor, que tienes cosas grandes para su vida, Padre. Ayúdalo, Señor, a mantenerse firme a pesar de cada ataque, Padre. A pesar de cada ataque del enemigo hacia tus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, en nosotros, Padre. Que cada mañana entremos en tu presencia con esa actitud, Señor, de amor, de humildad, Padre. Para que cuando salgamos, Señor, salgamos con la armadura puesto, Señor, para caminar hacia el mundo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, que seas tú siempre en control de nuestras vidas, Padre. Ayúdenos a ser siempre humildes, Padre. Humildes, Padre, y con amor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp al 9991-01-8419. Al igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos M aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.